Hola, ¿cómo estás? Qué alegría que podamos estar juntos en este espacio para repasar la lección. Estamos comenzando un nuevo trimestre en la escuela sabática titulado La verdad presente en Deuteronomio. Y, ¿sabes? Este es un libro que puede ser desafiante. Está lleno de leyes, la ley es proclamada por segunda vez, hay juicios, hay promesas de Dios, hay castigos condicionales y podemos llegar a conclusiones erradas o no entender del todo el texto bíblico. Por eso, en esta primera lección, yo quiero desafiarte a que nos podamos acordar de tres cosas. Hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta para poder llegar a conclusiones correctas con el libro de Deuteronomio. La primera, vos la sabés, Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Al leer el libro de Deuteronomio y toda la Biblia, no tenemos que olvidarnos que Dios es amor, que todo lo que hizo en el pasado, que todo lo que está haciendo en el presente y que todo lo que hará en el futuro lo hace por amor hacia su pueblo. Y ese es el filtro que tenemos que usar para poder entender correctamente cada una de las historias, cada una de las leyes y cada una de las promesas que el Señor nos hace en el libro de Deuteronomio. Lo segundo, para entender cualquier libro de la Biblia, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿a quién le está escribiendo Dios y para qué? Y esta pregunta es muy fácil de responder en Deuteronomio. Estamos hablando del contexto, ¿sí? El famoso contexto. ¿A quién le está escribiendo Dios el Deuteronomio? Bueno, Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 dice estas palabras: Dios se las da al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué? Este pueblo de Israel no era el mismo que había salido allí de Egipto. Habían pasado 40 años. Todos aquellos que se habían rebelado en el desierto y habían desobedecido a Dios, habían muerto. Todos aquellos que salieron menores de 20 años, según Deuteronomio capítulo 4, quedaron vivos. Ahora era una nueva generación que se levantaba y estaba en el mismo lugar en donde sus padres habían caído por no confiar en Dios, por no querer ir a tomar la tierra prometida, por no creer que Dios peleaba por ellos y que iba a hacer un nuevo milagro. Y allí Moisés, antes de pasar al descanso, proclama nuevamente toda la ley que Dios le había dado, hace un repaso, pero también cuenta la historia del pueblo de Israel por el desierto, recordándoles a aquellos que eran jóvenes cuando comenzó esta caminata, cómo Dios se había manifestado. Y, ¿saben? El contexto nos ayuda mucho a entender el por qué. Y el por qué Dios vuelve a repetir todo esto. ¿Y cuál es la necesidad de Moisés de repetir todo esto? La respuesta es sencilla: que esta nueva generación no caiga en el mismo error que habían caído sus padres. Y esto también es una lección para vos y para mí. Tenemos que mirar la historia pasada del pueblo de Israel para no cometer los mismos errores. El pueblo de Israel salió del mar Rojo y de Egipto con el deseo y con el objetivo de llegar a la tierra prometida. Pero no lo hicieron por su incredulidad, por no confiar en Dios y por rebelarse contra Él. Nosotros hoy también estamos en los umbrales de la puerta del reino. Estamos muy cerquita de entrar en esa Canaán celestial y no tenemos que cometer los mismos errores de rebelión y de desconfianza hacia Dios, porque muy pronto el Señor va a venir. Y la tercera cosa que quiero remarcar y resaltar es que Dios había levantado al pueblo de Israel con un propósito. Y ese propósito se encuentra en Éxodo capítulo 19. Y quiero leerlo junto con vos. Éxodo capítulo 19, allí el Señor le dijo claramente al pueblo: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído hacia mí. Ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un pueblo y un reino de sacerdotes y gente santa. El Señor todavía no renunció a esto.
Hoy nosotros somos el Israel espiritual, según lo dice Pablo y según lo dice el Nuevo Testamento. Y el Señor también, así como al pueblo de Israel lo liberó de Egipto, a vos y a mí, a través de la sangre de Jesús, nos liberó de la esclavitud de pecado, para que seamos un pueblo santo, que proclamemos y que mostremos el amor y la salvación de Dios a un mundo que está en crisis. Miremos el pasado para no cometer los mismos errores que el pueblo de Israel. Dios te bendiga.